Hola, ¿qué tal amigos que nos están mirando a través de la televisión y a todos aquellos que están pendientes de la programación de OLAM 7? Estamos contentos de poder transmitir un programa más en el cual usted puede estar conectado con nosotros y nosotros con usted, un programa en el cual podemos aprender más acerca de la palabra de Dios y sobre todo de aquellos conceptos que son necesarios para nuestra salvación. Es importante que nosotros profundicemos cada día más sobre lo que debemos hacer, cuál es nuestra responsabilidad. Ese amor que manifestó Dios hacia nosotros, estamos manifestándolo de la misma manera hacia nuestro prójimo. Estas cosas es lo que vamos a tocar el día de hoy, así que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y gracias por seguirnos a través de OLAM 7 y a través de la programación regular que esta televisora está transmitiendo todos los días, así que esperamos que sea de una gran bendición para cada uno de ustedes. Vamos a tener una oración especial por aquellos que nos están mirando ahora a través de la televisión. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor por ese gran amor que siempre ha manifestado. Gracias por ese enorme sacrificio que hizo Cristo Jesús, ese enorme pago que hizo por el rescate de nuestras almas. Señor, ayúdanos a manifestar un amor semejante al que tú manifestaste entregando a Cristo Jesús. Ayúdanos a manifestar un amor semejante al de Cristo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra y amó incluso a sus enemigos, pero a la misma vez ayúdanos a ser como Él para reprender el pecado de una forma eficaz y que el reprendido siente que lo hacemos por amor. Que este programa sea especial y de una gran bendición para los que nos miran y nos escuchan a través de la radio. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Bueno, como estábamos mencionando, ¿verdad? Al inicio, es el amor santificado el tema que vamos a ver a través de la palabra inspirada, a través de la Biblia, explorando cada uno de estos versículos y también de esos párrafos escritos para que nosotros tengamos una verdadera concepción, un verdadero entendimiento acerca de lo que es el amor, pero el amor santificado. Hoy en día existen similares tipos de amor, hay este amor de sentimientos, este amor hacia una pareja, bueno, en caso de los hombres, hacia una mujer, en caso de las mujeres, hacia un hombre, pero muchas veces este amor no lleva la misma connotación del amor que Dios quiere que nosotros tengamos hacia las personas. Decimos que amamos a nuestras parejas, decimos que amamos a nuestras esposas o a nosotros, de acuerdo al caso, pero la verdad es que nosotros debemos amar a Dios primero y obedecer sus mandamientos. Si yo no amo como Dios me ha amado es porque no lo conozco a Él todavía. Así que para poder yo decir yo amo a mi esposa, yo tengo que primero amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Ese es el verdadero amor santificado. Cristo habló muchísimo acerca de esto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también nos ha dicho que el verdadero discípulo que tiene amor hacia Él es aquel que está obedeciendo también esos mandamientos. Pero Él habló también acerca de un mandamiento nuevo, que améis los unos a los otros. Pero esta expresión, estas palabras o este nuevo mandamiento muchas veces es mal entendido y hace que la persona tenga entonces un amor hacia las demás, pero un amor espurio, un amor que no tiene responsabilidad, un amor que no busca la salvación del pecador, sino la complacencia propia o la comodidad, con tal de que no lo aparten de la amistad que tiene, con tal de que no lo miren más o de que no lo busquen más o que no lo quieran más simplemente por haber
con responsabilidad señalado el pecado. Y ese tipo de amor espurio, como estamos diciendo, es el que hoy en día reina en la mayoría de las iglesias. De hecho, nosotros vamos a leer algunas citas donde van a decir que es ese tipo de amor el que se profesa constantemente y el que todo el mundo está diciendo que se debe de temer. Debemos amar, sí, debemos amar, es cierto, pero ese amor que nosotros debemos de manifestar debe ser un amor santificado. Ok, así que vamos a comenzar con esto y vamos a leer unas citas eh, introductorias acerca de lo que es el amor. Dice la palabra de Dios en el libro de Palabra de Vida del Gran Maestro, en la página 72, dice: la verdad de la palabra de Dios recibida en el corazón, la levadura de la verdad regulará los deseos, purificará los pensamientos, dulcificará la disposición, aviva las facultades de la mente y las energías del alma, aumenta la capacidad de sentir, de amar. El mundo considera como un misterio el hombre imbuido en este principio. El hombre egoísta y amador del dinero vive solo para conseguir las riquezas, los honores y los placeres de este mundo. Omite de sus cálculos el mundo eterno. Pero en el caso del seguidor de Cristo, estas cosas no lo absorberán todo. Por causa de Cristo trabajará, se negará a sí mismo para poder ayudar en la obra de salvar a las almas que se hallan sin Cristo y sin esperanza en el mundo. El mundo no puede comprender a un hombre tal, porque él tiene en cuenta realidades eternas. El amor de Cristo con su poder redentor ha venido a su corazón. Este amor subyuga a otro motivo y eleva a su poseedor por encima de la influencia corruptora del mundo. Como nosotros vemos aquí claramente, hermanos, esa palabra de verdad, esa escritura, cuando se posesiona en nuestra alma, deja de ser una letra muerta y viene a ser ahora una verdad vivificadora. Entonces hay una transformación incluso de nuestros sentimientos, e incluido en eso, por supuesto, el amor. Ese amor que nosotros sentimos hacia las demás personas, que nosotros creemos que es el correcto, cuando la palabra de Dios hace esa transformación, cambia su dimensión, cambia su perspectiva y nos lleva a ese objetivo principal, que es la salvación de las almas. ¿La salvación en qué sentido? La salvación de sus pecados, para que puedan gozar de una esperanza, para que puedan gozar de una realidad eterna. Ese es el punto. El amor, el verdadero amor, es aquel en el cual busca la salvación del pecado, no la satisfacción propia, ¿ok? Porque podemos amar a nuestras esposas, es decir, nosotros amamos a nuestras esposas, pero lo que buscamos simplemente es una mujer que esté al lado y que nos cocine, que nos barra la casa o que nos planche la ropa, o simplemente queremos tener una mujer hermosa a nuestro lado para que cuando nosotros salgamos y estemos con nuestros amigos nos digan: oh, qué guapa es la mujer que lleva fulano de tal. Muchas veces esos son los verdaderos objetivos por los cuales nosotros ahora nos casamos o estamos con nuestras parejas. Es así, hermano, y esa es una gran realidad, pero eso es en el plano del mundo. Ahora, en el plano de las iglesias es algo muy diferente. Un amor espurio es aquel a cual expresa simpatía, expresa compañerismo con otras personas, pero sin responsabilidad de señalar el pecado y sin buscar la verdadera salvación que ese hermano podría tener. Porque si nosotros encontramos en la palabra de Dios esa verdad que nos salva, nosotros entonces queremos manifestarla a otras personas. Así que el mundo no entiende estas cosas. El mundo no entiende que cuando un hombre conoce estas palabras, estas grandes verdades, cambia esa perspectiva y eleva nuestros objetivos de lo terrenal hacia lo celestial. Pero, como dice aquí, el verdadero seguidor de Cristo, leemos nuevamente, el verdadero
seguidor de Cristo, leo nuevamente, pero el caso del seguidor de Cristo, estas cosas no lo absorberán todo. Por causa de Cristo trabajará y se negará a sí mismo para poder ayudar en la gran obra de salvar a las almas que se hallan sin Cristo y sin esperanzas en el mundo. Qué interesante. Por eso nosotros ahora, cuando abrimos nuestras Biblias, podemos encontrar palabras tan hermosas como esta que vamos a leer a continuación. Por ejemplo, en Juan, el capítulo 13, versículo 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os es amado, que también os améis los unos a los otros. Estos fueron las palabras de Cristo Jesús, pero cuán diferente fue la comprensión de los discípulos en ese momento. Si nosotros leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, nos va a enseñar que cuando Cristo habló estas palabras, la comprensión de ese amor no fue completo en los discípulos, pero como vieron la vida de Cristo en esa persecución que se le hizo, cuando vieron la vida de Cristo manifestando ese amor a sus perseguidores, cuando lo vieron manifestando ese amor a los que lo llevaron a la cruz, aquellos que lo despreciaron cuando estaba colgando en la cruz, cuando murió por cada uno de nosotros, ellos comenzaron a comprender sobre ese gran amor, pero no fue en ese momento cuando llegaron a una totalidad del entendimiento de este punto o de este concepto, o digámoslo en la palabra apropiada, de este principio. Si no fue cuando se derramó el Espíritu Santo, ellos ahora pudieron comprender lo que esto significaba y pudieron entonces definirlo con una expresión muy corta: la salvación de las almas. Su objetivo principal, cuando se derramó el Espíritu Santo, fue la de salvar almas, el de estar preparados para llevarles a otros la palabra, pero con la sanción del Espíritu Santo para que éste tenga un poder transformador, regenerador, salvador sobre el oyente. Esto fue lo que los impulsaba a ellos, y cuando ellos recibieron ahora esta lluvia temprana del Espíritu Santo, entonces ahora ellos pudieron tener una comprensión completa, cabal, de lo que el amor significaba, y ahora lo podían observar con la vida de Cristo Jesús y cómo Él ahora murió por otras personas. Por eso entonces ahora el apóstol Pablo, cuando comprende esto, él escribe estas palabras. En Primera de Juan, capítulo 6, versículo 16, dice: en esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí hay una comprensión completa, hay una comprensión completamente diferente a la que tuvo al principio. Ahora lo contrasta con la vida de Cristo Jesús y dice: esto es el verdadero amor. Ok, tenemos entonces otro versículo más que queremos agregar, y es el de Primera de Juan, el capítulo 2, versículo del 8 al 11. Dice: os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y Él en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en la tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Cuando el apóstol Pablo, aquel discípulo amado, aquel que comprendió más profundamente el concepto del amor, cuando él escribe, sus escrituras pareciesen que estuviesen marcadas con esa tinta de amor, pero aquí en estas palabras hay un poco de severidad en ellas. ¿Por qué?
porque se estaban introduciendo muchas herejías dentro de la iglesia, habían problemas, ya los hermanos habían perdido la verdadera perspectiva de mirar a Cristo Jesús y estaban mirando a sus hermanos y encontraron faltas, se volvieron envidiosos, se volvieron maliciosos y en esa búsqueda de faltas se volvieron incluso hasta perseguidores de sus propios hermanos. Así que la apostasía fue cambiando completamente esa concepción del amor, del verdadero amor que los hermanos deberían tener hacia los otros. Y como perdieron su perspectiva en Cristo Jesús, entonces ellos ahora se volvieron más exactos en la palabra, se volvieron más enérgicos en las formas y la religión en vez de ese amor que deberían haber expresado. Así mismo está sucediendo hoy en las iglesias de hoy en día y la perspectiva del verdadero amor está cambiando en totalidad. Así que nosotros debemos ahora hacer un ajuste, tenemos que aprender, mirar hacia atrás lo que el apóstol Juan estaba enseñando sobre lo que Jesús le había instruido. Así que tenemos que volver a ver cuáles son esos principios, cómo es el amor, qué es el amor, cuál es el verdadero sentido de esta palabra. Así que vamos a leer en Palabra de Vida, el Gran Maestro, en la página 72, siguiendo esa lectura, nosotros tenemos lo siguiente. Dice: la palabra de Dios ha de tener un efecto santificador en nuestra relación con cada miembro de la familia humana. La levadura de la verdad no producirá espíritu de rivalidad, ambición, ni deseo de supremacía. O sea que el verdadero amor no tendrá un espíritu de rivalidad, ni de ambición, ni de deseo de supremacía. Esto es importante y queremos recalcar en esto, porque si amamos realmente, no buscamos el que nosotros estemos por encima de otras personas. Cuando nosotros tengamos un verdadero estima que nosotros deberíamos tener hacia nosotros mismos es de humildad y de sencillez, alguien de que realmente desea aprender de los otros, que necesita de los otros, pero no ponerse en supremacía sobre los otros. Dice lo siguiente: el amor verdadero nacido del cielo no es egoísta y cambiable, no depende de la alabanza humana. El corazón de aquel que recibe la gracia de Dios desborda de amor a Dios y aquello por lo cuales Cristo murió. El yo no lucha para ser reconocido, no ama a otros porque ellos le aman a él y le agradan, porque aprecian sus méritos, sino porque constituye una posesión comprada por Cristo. Si sus motivos, palabras o acciones son mal entendidas o falseadas, no se ofende, sino que prosigue invariable su camino. El amable es amable y considerado, humilde en la opinión que tiene de sí mismo, y sin embargo lleno de esperanza y siempre confía en la misericordia y en el amor de Dios. Es interesante lo que esto nos está diciendo, y nos está diciendo claramente que nosotros, cuando hay o existe el verdadero amor, no va a buscar la satisfacción nuestra, no va a buscar ningún interés egoísta. Pero aquí hay un problema, hermano. El detalle es que cómo nosotros sabemos que estamos teniendo un verdadero amor. Cómo nosotros sabemos que ese sentimiento o ese principio que hemos estado aprendiendo se está aplicando en su verdadera condición y no en una falsa. Y aquí es donde nosotros tenemos que entonces pedirle a Dios que examine nuestro corazón. Siempre nosotros debemos exponer todas las cosas que nosotros hagamos ante Dios. Cuando nos arrodillamos y oramos, debemos pedirle a Dios que las cosas que nosotros estamos haciendo realmente tienen ese principio elevado o es solamente interés egoísta, porque el corazón es falso y engañoso. Aunque nuestros caminos parezcan derechos, conducen a la perdición, a la muerte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si no conocemos realmente por la palabra de Dios el verdadero concepto de mis
acciones o de mis intenciones, yo tengo entonces que pedírselo a Dios por medio de la oración para que Él me ilumine. Así la verdad ahora es iluminada de una forma especial y nos ayuda entonces a comprender nuestra verdadera condición. Así es que funciona esto, pero si no estamos orando y no estamos pidiendo a Dios, sino que solamente estamos llevando nuestros razonamientos o nuestras opiniones por encima de lo que la palabra de Dios podría explicarnos, entonces estamos en un grave peligro. Y una de las cosas que la palabra de Dios nos está diciendo en este momento, querido amigo, querido hermano, es que si mis motivos y mis acciones buscan ser reconocidas, entonces no es el verdadero amor. Leo nuevamente la cita. Dice: el amor verdadero nacido del cielo no es egoísta y cambiable, no cambia, no varía, no depende de la alabanza humana. El corazón de aquel que recibe la gracia de Dios desborda de amor a Dios y a aquellos por los cuales Cristo murió. El yo no lucha para ser reconocido, no ama a otros porque ellos los aman y a él le agradan, porque aprecian sus méritos, sino porque constituyen una posesión comprada por Cristo. Si sus motivos, palabras o acciones son mal entendidas o falseadas, esto es por los otros, claro, no se ofende, sino que prosigue invariable su camino. ¿Por qué? Porque mira a las otras personas, como dice aquí, como algo precioso, algo invaluable para Cristo Jesús. Cuando nosotros comenzamos a ver a las demás personas como algo invaluable, algo precioso, algo por la cual Cristo tuvo que morir, entonces ese sentimiento se vuelve entonces un principio, ¿ok? Ese sentimiento que tenemos de amor hacia los otros se vuelve un principio. Ok, vamos a plantear esto un poquito más. ¿Qué es un principio? O sea, recuerden que la palabra es vasta y es amplia y nos explica muy detalladamente sobre estas cosas. Así que vamos a leer directamente, ¿ok? El amor como principio dice de la siguiente manera: el amor verdadero es un principio santo y elevado, por completo diferente en su carácter del amor despertado por el impulso que muere de repente cuando es severamente probado. El amor verdadero no es una pasión impetuosa, arrolladora y ardiente. Por el contrario, es sereno y profundo. Mira más allá de lo externo y es atraído solamente por las cualidades. Es prudente y capaz de discernir claramente, y su devoción es real y permanente. El amor es precioso, don que recibimos de Jesús. El afecto puro y santo no es un sentimiento, sino un principio, que son movidos por el amor verdadero, no carecen de juicio ni son ciegos. La mansedumbre y la amabilidad, la tolerancia y la longanimidad, el no sentirse fácilmente provocado y el soportarlo, esperarlo y sufrirlo todo, esas cosas son los frutos que produce el precioso árbol del amor, del crecimiento celestial. Este árbol, si se le nutre, se mantendrá siempre verde. Sus ramas no se caerán ni se marchitarán sus hojas. Es inmortal, eterno y regado de continuo por los rocíos del cielo. Qué interesante y qué lindos son estas palabras. Y esto nos enseña lo que es el verdadero amor. Y hemos leído, ¿verdad?, muchísimo sobre esto, acerca del amor, y sobre todo lo que nos dice el apóstol Pablo, de que el amor es sufrido, lo es todo, lo espera. Bueno, esa longanimidad o esa paciencia que produce, que lo soporta absolutamente todo, es el verdadero amor. Pero dice aquí que es un principio santo y es elevado, no es espurio, no es vacilante o no es cambiante, se mantiene siempre. Pero como habíamos dicho, ¿qué es ese principio? El principio es una acción que nos gobierna,
¿ok? Siempre va a gobernar nuestros impulsos, siempre va a gobernar nuestras decisiones, siempre va a gobernar nuestras palabras. Eso es un principio, es la acción basado en un conocimiento, en un razonamiento y no en un impulso o en un sentimiento, ¿ok? Entonces, el principio del amor verdadero nos dice aquí que vamos a mirar siempre a las otras personas como un objeto precioso, un objeto invaluable que fue comprado por la sangre de Cristo Jesús. Así que cuando vamos a ver a otras personas, la vamos a ver en un sentido de salvación. Así como Cristo nos ha salvado a nosotros, nosotros entonces vamos a ver a las personas con un deseo de ser salvada, ¿ok? Entonces nuestra lucha, nuestra guerra, nuestra batalla no es contra las personas, sino contra las potestades de las tinieblas, los príncipes de maldades. Con ellos son nuestra batalla, no con las personas. Tenemos que ver a las personas como Cristo nos enseñó que debemos verlas, con un valor incalculable. Ese es un principio, ese es un razonamiento. Ok, por eso decía, cuando yo voy a decir voy a amar a mi esposa, yo tengo que amar a Dios y amar la obediencia a sus mandamientos, porque en esto consiste el amor. Si no, no conozco a Dios. Entonces, si no sé amar a Dios y no soy obediente a Dios, ¿cómo puedo decir que yo amo a mi esposa y serle fiel a mi esposa? No podría hacerlo, porque ese amor que yo manifiesto hacia ella no está basado, no está regido, no está gobernado bajo ese principio que sale de la palabra de Dios, sino que fue un impulso, que fue un sentimiento, pero cuando es probado y es severo, entonces cambia rápidamente. Esa es la diferencia entonces. Pero hay algo muy importante. Se está corriendo muchísimo en los cambios dentro de las iglesias, y la manifestación del amor que se está dando hoy en día es muy diferente a ese tipo de amor que se estaba manifestando en los tiempos de Juan, cuando la iglesia apostólica estaba creciendo y se estaba acercando, llenando de muchísimas personas. Los principios antes eran puros. Recuerden que lo que gobernaba a los apóstoles era un deseo de salvar a las almas. ¿Ok? Así que ese deseo de salvar las almas hicieron que ellos buscaran a Dios cada vez con más integridad, con más deseo, con más corazón, y a la misma vez capacitarse para poder llevar la palabra de Dios de una forma pura. Pero hoy en día esas cosas están cambiando y simplemente se está deseando llevar a las personas a un conocimiento vago o muy superficial. Y en esto se ha enseñado que debemos amar a todo mundo, no importa las condiciones en las que se encuentre las iglesias, no importa los tipos de mensajes que se están dando en la iglesia. Lo que debemos profesar es amor, 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 amor. Vamos a ver un poquitito acerca de esto, porque tenemos que aprender lo que está sucediendo en las iglesias hoy en día, y que ya la pluma inspirada nos ha advertido sobre este tipo de situación. Ok, leamos en Hechos de los Apóstoles en la página 443. Nos dice: estamos autorizados a tener el mismo concepto que tuvo el apóstol amado de los que afirman morar en Cristo y viven transgrediendo la ley de Dios. Existe en estos últimos días males semejantes a los que amenazaba la prosperidad de la iglesia primitiva, y las enseñanzas del apóstol Juan acerca de estos puntos deben considerarse con cuidadosa atención. Debéis tener amor. Ese es el clamor que se oye por doquiera, especialmente de partes de quienes se dicen santos. Pero el amor verdadero es demasiado puro para cubrir un pecado no confesado. Aunque debemos amar a las almas por las cuales Cristo murió, no debemos transigir con el mal, no debemos unirnos con los rebeldes y llamar a eso amor. Ok, quiero hacer un alto aquí en esta parte de esta cita de Hechos de los Apóstoles en la página 443, cuando dice aquí transigir.
Cuando dice transigir, leo nuevamente para que usted comprenda lo que quiero decirle. Dice, pero el amor verdadero es demasiado puro para cubrir un pecado no confesado. Aunque debemos amar a las almas por las cuales Cristo murió, no debemos transigir con el mal. Con el mal? ¿Qué significa esto de transigir con el mal? Si nosotros buscamos la definición de la palabra transigir, significa es que aceptar una opinión contraria a mis principios, ¿ok? Con el objetivo de tener paz, ¿ok? O de tener comunión. O sea que con otra persona yo podría tener una comunión con otra persona, pero aceptando sus principios, aceptando sus opiniones, aunque estos vayan en contra de los míos. Esto significa transigir. Transigir con el mal es permitir que el mal se relacione conmigo, aunque sea contrario a mis principios, ¿ok? Esto es la palabra transigir. Usted lo puede buscar en el diccionario y poderle encontrar la definición más exacta. Yo simplemente estoy parafraseando sobre su significado, pero búsquelo para que usted vea lo que esto nos enseña hoy en día. Dice aquí que aunque debemos amar las almas por las cuales Cristo murió, no debemos transigir con el mal. No debemos unirnos con los rebeldes y llamar a eso amor, ¿ok? Dios quiere de su pueblo, Dios requiere de su pueblo en esta época del mundo que se mantenga de parte de lo justo tan firmemente como lo hizo Juan cuando se opuso a los errores que destruían las almas. El apóstol enseñó que al mismo tiempo que manifestamos cortesía cristiana, estamos autorizados a tratar con el pecado y los pecadores en términos claros, que tal proceder no está en desacuerdo con el amor verdadero. En otras palabras, hermanos, cuando la apostasía, cuando los errores que desvían el curso correcto de la iglesia son enseñados o son transmitidos, entonces nosotros tenemos que ponerle un alto a esta situación. Tenemos que hacerlo con la mansedumbre de Cristo Jesús. Tenemos que enseñar con doctrina, con mucha doctrina, pero también con mucha paciencia. Pero no podemos transigir con el mal. No podemos permitir que el mal se apodere de las corrientes que dirigen a las iglesias o a nosotros de forma individual. Tenemos que hacer un alto y llamarle al pecado por su nombre. Así pasó en tiempos antiguos, queridos hermanos. Esto es historia bíblica. En el Viejo Testamento nosotros vemos que a pesar de que Dios es gran amor, también es un Dios justo. ¿Ve? Y si nosotros entonces estamos transigiendo con la apostasía, con nosotros estamos transigiendo con el mal, entonces el justo juicio de Dios nos va a dar una reprimienda, nos va a dar un castigo. Esto se llamó la indignación de Dios, la ira de Dios, en la cual el profeta Daniel nos habla hasta cuándo iba a ser el fin de la ira de Dios, cuando el profeta Isaías nos habló acerca de la indignación de Dios, el día ardiente, como habla también Malaquías, Oseas y casi todos los profetas del Antiguo Testamento, acerca de lo que pasó con Jerusalén, de lo que pasó con Israel y lo que pasó también con Judá. Estas ciudades fueron destruidas, Israel antiguo fue destruido por ejércitos como los asirios, como los babilonios, después los medopersas, los griegos y los romanos. Entonces, esto fue porque ellos habían abandonado el curso de acción correcto y se habían desviado. Pero Dios había entonces enviado ahora a profetas que señalasen el pecado, pero colocándole su verdadero nombre. Tenemos el caso de Elías, por ejemplo. En el caso de Elías, él fue directamente al templo, fue directamente ante el rey Acab, allí en su palacio real, y le dijo lo que iba a acontecer por las cosas que estaban pasando
en Israel por la apostasía que estaba llevando a la ruina a todo un pueblo. Lo vemos también en el caso de Juan el Bautista, cuando señaló los pecados directamente del rey de Herodes por esa participación ilícita que tenía con Herodías. Nosotros vemos ahora que por ejemplo, Jeremías, que estuvo en la puerta de la iglesia reprendiendo los pecados de la iglesia. Pero, ¿qué es lo que impulsaba a estas personas a señalarlos? O sea, ¿qué es lo que los llevaba a ellos a decirlo, aún a pesar de que sus vidas peligraron, aún de que a pesar de que, como Juan fue decapitado, encarcelado primeramente y después decapitado? O sea, ¿qué los llevó, qué los impulsó a esto? Es el verdadero amor que deseaba salvar las almas, pero lastimosamente nos ponemos en guerra con el enemigo, con las potestades de los cielos, y estos utilizan entonces sus instrumentos humanos para llevar a la persecución de aquellos. Pero por amor a esas almas, hermanos, incluso la muerte yo tengo y debo de afrontar, ¿ok? Así fue la acción de estas personas. Dice la pluma inspirada en Profetas y Reyes, en la página 141, nos dice de la siguiente forma: ojalá que cada ministro comprendiese cuán sagrado es su cargo y santa su obra, y revelase el mismo valor que manifestó Elías. Como mensajeros designados por Dios, los ministros ocupan puestos de tremenda responsabilidad. A cada uno de ellos les toca cumplir este consejo: reprended, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo 4:2. Deben trabajar en lugar de Cristo como dispensadores de los misterios del cielo, animando a los obedientes y amonestando a los desobedientes. La política del mundo no debe tener peso para ello. No deben desviarse de la senda por la cual Jesús le ha ordenado andar. Deben ir adelante con fe, recordando que los rodea una nube de testigos. No les toca pronunciar sus propias palabras, sino las que les ordenó decir uno mayor que los potentados de la tierra. Su mensaje debe ser: así dijo Jehová. Dios llama a hombres como Elías, como a Natán, como Juan el Bautista, hombres que darán su mensaje con fidelidad y respectivamente de las consecuencias, hombres que dirán la verdad con valor, aunque ello exija el sacrificio de todo lo que tienen. Así es, Dios nos demanda ese tipo de acción, aunque esto tenga una consecuencia grande, no solamente eso, en lo que nos rodea, nuestra integridad o nuestra vida, sino todo lo que esto abarque. Así que tenemos una responsabilidad por amor a las almas. ¿Por qué? Porque no actuamos por sentimientos, actuamos por principio, y el principio de la verdad nos señala que debemos salvar a las almas. Así como Cristo nos salvó, nosotros estamos comisionados a salvar a los otros. Así que tenemos una nube de testigos. Tenemos ahora la palabra de Dios. Tenemos que buscar con integridad, con sencillez y humildad lo que dice ella y ser obediente, pero a la misma vez instruir esto a otros. Ok, aunque sabemos que en las iglesias hay personas que no siguen los mismos caminos, nosotros tenemos que tener esa paciencia para enseñar, esa instrucción, ese amor que lo soporta todo, que lo espera todo, pero también que señala el pecado por su nombre. Así tenemos también, por ejemplo, en el caso de David, que estaba en un grave pecado, que estaba con la mujer de Urías, y que había mandado matar a este. Nosotros vemos aquí que el profeta Natán entró al templo y por medio de una parábola le habló entonces a David, diciéndole que un hombre rico se había tomado de la única cordero que tenía un hombre pobre, y vemos cómo David se levantó y dice: bueno, la muerte es lo que se merece, debería pagar 4 veces más por lo que hizo. Y dijo Natán: bueno, eres tú ese hombre.
Dice la palabra inspirada que así mismo Dios nos está llamando a nosotros hoy en día. Tú eres ese hombre, así tenemos que señalar las cosas, pero ese señalamiento que nosotros tenemos que hacer va también con ese principio de acción. No es señalar el pecado a otros por señalarle el pecado, o sea, cuando ya nos sentimos que somos mejores que otros. No, en ese sentido no quiero que usted se confunda. Debemos ser un señalamiento del pecado, pero también tiene que haber en nosotros una gran consagración para que las palabras que nosotros vayamos a decir tengan un poder de revivamiento, un poder de sanación. Si yo llego ante el pecador y le digo, tú eres un pecador, claro, se va a sentir inmediatamente en oposición, pero si va con ese bálsamo del cielo, hermano, va con vida, con sabor a vida. Y cuando se reprende el pecado, ese pecador va a sentir que usted lo está haciendo es por amor, porque desea salvarlo. Lo va a ver en su rostro y lo va a ver en la tonalidad de su voz, también igual como la de Cristo Jesús. Dice la pluma inspirada acerca de este señalamiento, dice, tú eres el hombre. Estas palabras son casi desconocidas entre nosotros. Si no fueran tan raras, o sea, son desconocidas entre nosotros, si no fueran tan raras, o sea, que si se dieran constantemente, deberíamos ver más el poder de Dios. Los mensajeros del Señor no deben quejarse de que sus esfuerzos no dan frutos hasta que se arrepientan de su amor propio por aprobación, su deseo de complacer a los hombres, el cual los lleva a reprimir la verdad y a clamar paz y seguridad cuando Dios no ha hablado de paz. El mundo está lleno de aduladores y disimuladores, aquellos que son hombres complacientes que claman paz, paz. Bien podrían humillar sus corazones ante Dios pidiendo perdón por su falta de sinceridad y falta de coraje moral. Miren, y noto esta parte, por su falta de sinceridad y falta de coraje moral. Tales hombres suavizan sus mensajes no por amor al prójimo, sino porque son autocomplacientes y gustan del amor sin responsabilidad. El amor verdadero es un amor que busca primero el honor de Dios y la salvación de las almas. Aquellos que tienen este amor no evadirán la verdad para salvarse de los resultados desagradables de hablar claro. Cuando las almas están en peligro, no se consideran a sí mismas, no se excusarán ni paliarán el mal. Oye, qué tremendo fuera de la que hoy en día en nuestras iglesias existieran ministros como estos que dicen de esta forma, tú eres el hombre, pero claro, con esa gracia celestial que solamente podría crear una transformación inmediata de arrepentimiento en el pecador. Pero al contrario, tenemos ahora ministros que quieren evitarse esas responsabilidades, quieren evitarse el que sean vistos como, como un ogro, o quieren evitarse ser vistos como alguien que está constantemente dándole reprimiendas al pueblo. Y sus discursos ahora cambian y lo que dicen, no, Dios es amor, no importa en la condición que nosotros nos encontremos, Dios no nos va a castigar, Dios nos va a salvar, simplemente usted tiene que aceptar a Cristo Jesús y eso es suficiente. Esto es una gran mentira, esto es una gran falacia y esto es producto de una comodidad en el ministro. ¿Ok? Este ministro no tiene ese verdadero amor que no evadiría los resultados de hablar claramente, como dice aquí la palabra inspirada. Dice, aquellos que tienen este amor no evadirán la verdad para salvarse de los resultados desagradables de hablar claro. Cuando las almas están en peligro, no se consideran a sí mismas, no se excusarán ni paliarán el mal. O sea que apalearán es como disimular el mal, ¿ok? No, esto no es el tipo de ministros que Dios está buscando hoy en día, hermanos. Dios está buscando ministros que quieran decir las cosas como deben de ser, pero a la misma vez con la consagración de vida para que sus palabras tengan sabor a vida, ¿ok?
Leemos entonces otra cita más para seguir ampliando este concepto. Recuerden que Juan estaba batallando con este tipo de sentimientos que existían en aquellos tiempos donde la iglesia estaba creciendo. Estamos hablando de los años 31 en adelante, cuando Juan y Pedro predicaban y eran miles de personas que eran convertidas inmediatamente por el poder santificador del Espíritu Santo que estaba en sus palabras. Recuerden que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y cada uno de ellos estuvieron orando fervientemente para estar preparados para poder llevar esa palabra de vida, con sabor de vida a las personas. Sí, así es. La palabra de Dios ocasionó en ellos una transformación, pero la oración constante, el deseo ardiente por salvar alma fue lo que produjo una unidad en ellos, y en esto el derramamiento entonces del Espíritu Santo. Y es la misma promesa que se tiene para hoy en día a nuestra querida iglesia. Pero tenemos que ser claros, tenemos que señalar el camino correcto y llamarle el nombre al pecado, ponerle su verdadero nombre. Sigamos leyendo. Dice: los ministros que procuran agradar a los hombres y claman paz, paz, cuando Dios no ha hablado de paz, deberían humillar su corazón delante del Señor y pedirle perdón por su falta de sinceridad y de valor moral. No es el amor a su prójimo lo que los induce a suavizar el mensaje que se le ha confiado, sino el hecho de que procuran complacerse a sí mismos y aman su comodidad. El verdadero amor se esfuerza, en primer lugar, por honrar a Dios y salvar las almas. Los que tengan este amor no eludirán la verdad para ahorrarse los resultados desagradables que puede tener el hablar claro. Cuando las almas están en peligro, los ministros de Dios no se tendrán en cuenta a sí mismos, sino que pronunciarán las palabras que les ordenó pronunciar y se negarán a excusar el mal o hallarle paliativos. Dios no puede usar hombres que en tiempos de peligro, cuando se necesita la fortaleza, el valor y la influencia de todos, temen decidirse firmemente por lo recto. Llaman a los hombres que pelearán fielmente contra lo malo, contra los principados y las potestades, contra los gobernantes de la tiniebla de este mundo, contra las impiedades espirituales de los encumbrados. A los tales dirigirá las palabras: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así es, hermanos, nos vamos a encontrar pues lastimosamente con muchísimas personas a las cuales cuando estén enfrente de Cristo Jesús dirán: Señor, en tu nombre nosotros profetizamos, en tu nombre nosotros echamos demonios. Y él dice: no os conozco, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque no quisieron obrar por principios, no quisieron obrar con ese amor santificado, el salvar a otras personas, señalando el camino correcto, pero a la misma vez también señalando la transgresión, porque no han querido ser hombres de valor moral, como lo fue el profeta Natán, como lo fue Juan el Bautista, como lo fue Jeremías, como lo fue Isaías en su tiempo. A pesar de que perdieron sus vidas, a pesar de que fueron perseguidos, a pesar de que fueron apedreados o encarcelados, estos hombres no se estimaron a sí mismos, sino que miraban a las personas con ese valor que solamente Dios podía darle, con ese deseo de salvarlos de la apostasía que estaba en el pueblo de Israel en aquel tiempo. Dios está buscando hombres semejantes, Dios está buscando hombres similares a estos hombres antiguos. La pregunta es: ¿habrá fe en la tierra? ¿Habrá personas que deseen colocarle el nombre de sus pecados? Lastimosamente, hermanos, ya son pocos, porque han desaprendido las grandes verdades que se habían enseñado en lo antiguo. Por eso Jeremías en el capítulo 6 dice que nosotros debemos pararnos en los caminos sin mirar hacia atrás y buscar las sendas antiguas. Por eso que Isaías en el capítulo 58 nos dice que nosotros debemos ser reparadores de calzadas para caminar. Esos reparadores
de muros, de las ruinas antiguas, nos debemos entonces reedificarlos, así como lo hizo Nehemías en sus tiempos, con gran valor y con gran desempeño y agilidad, pero con mucha presteza. Reparar aquellas cosas que se han caído con el paso del tiempo y con los nuevos sofismas que están entrando en la iglesia. La apostasía alfa que había entrado en la iglesia con Kellogg cuando enseñó que Dios estaba en todas las cosas, llevó a las personas a un amor liberal, a un amor libre, como nos enseña Mensajes Selectos cuando nosotros leemos sobre estas cosas. Y vemos que hoy en día la misma manifestación de un amor libre, que Dios está en todas partes, Dios está en todas las iglesias, que todas las iglesias buscan a Dios, que todos los seres humanos buscan a Dios de diferente forma, pero buscan a Dios de diferente forma. Se está dando ese mismo panteísmo que existió en los tiempos de Elena G. de White con Kellogg. Es el mismo panteísmo que se está viendo hoy en día y nos enseña acerca de la verdadera naturaleza de Dios. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, un Dios que le da al pecado su reprensión, un Dios que le da su paga, que es la muerte. Tenemos un Dios misericordioso, sí, que ha proporcionado a Cristo Jesús para que por medio de Él y de sus enseñanzas, nosotros aplicando ese ejemplo tengamos la salvación. Y esa muerte que tuvo Cristo Jesús ahora podría pagar esa deuda enorme que nosotros tenemos con Él. Pero si no lo aceptamos de la manera como Cristo Jesús nos enseñó: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, hermanos, estamos creando nuestra propia justicia, y la severidad implacable de Dios sobre el injusto, sobre el pecador, será entonces sobre nosotros. Si no amamos a Dios como Él nos enseñó que debemos amar, si no amamos a los hombres como Él nos enseñó que debemos amar, entonces estamos cayendo en una gran transgresión. Y nuestra búsqueda de la comodidad, de la facilidad, del halago popular será entonces manifestada en la iglesia. Qué terrible condición la que hoy en día nos encontramos, hermanos míos. Esto es una de las señales del tiempo del fin, y como habíamos leído pues en la cita, esa expresión de que hay que amar, hay que amar y hay que amar, se está dando, así mismo como en los tiempos de Juan, se está dando en el día de hoy. Hay muchísimas otras citas más que nosotros podemos aplicar con respecto a esto. Hermanos, nosotros no podemos estar en aquellas reuniones donde se está enseñando el error, porque Dios no nos protegerá. Cualquiera influencia, cualquiera falsa argumentación que se dé, cualquiera falsa verdad que se esté dando, podría influenciar sobre nuestra manera de pensar o sobre nuestros principios, podría afectarnos. Dios no nos va a proteger si estamos yendo a lugares donde se está enseñando el error, donde claramente, visiblemente, nosotros podemos hacer el contraste con la palabra de verdad y con la falsedad. Hermanos, sabemos que sí, hay nueva luz y que hay nuevo conocimiento, un conocimiento y luces nuevas que vienen de la Biblia. No conceptos nuevos, novedosos, sino verdades viejas que tienen ahora un gran valor y una luz, un gran conocimiento, verdades que se habían dado en tiempos antiguos y que hoy tienen una gran relevancia para nosotros. Es cierto que esto se está dando y que el conocimiento está aumentando también. Así que tenemos que hacer una clara distinción sobre estas cosas. Hay luz nueva, hay un claro entendimiento mayor sobre verdades viejas. Así que tenemos que estar preparados para recibirla con humildad y con sencillez, aprendiendo como buenos bereanos que somos. Pero cuando podemos contrastar el error, cuando podemos ver por medio de la unción del Espíritu Santo las claras enseñanzas y contrastar el error, no podemos entonces darle bienvenida a esos conceptos que van contrario a lo que Dios nos ha mostrado por medio de la palabra.
No podemos estar reunidos con aquellos que siguen y persisten en la apostasía o que persisten en el error y llamar a eso amor. No lo podemos hacer. Tenemos que hacer una clara distinción hoy en día porque la verdad y el error parecen estar unidas. Así que recuerde, haciendo una recapitulación de lo que hemos hablado, el amor es un principio y es un principio santo y es un principio elevado. Es un principio en la cual nos va a mantener serenos, reflexibles, humildes, sencillos, ¿ok? Donde la mansedumbre, la longanimidad va a ser la expresión de nuestro carácter, donde la tolerancia será parte de nuestro ser, pero también el ser fiel a Dios y el seguir su cometido, ¿ok? Eso es parte también de el amor, y esto es lo que hemos visto a través de lo que hemos estado leyendo el día de hoy. Dice: el amor verdadero es demasiado puro para cubrir un pecado no confesado. Aunque debemos amar las almas por las cuales Cristo murió, no debemos transigir con el mal. No debemos unirnos con los rebeldes y llamar a eso amor. Ok, así que bueno, se nos ha acabado lastimosamente el tiempo. Cualquiera pregunta que usted tenga con respecto a esto puede acercarse a mí directamente, podemos conversar íntimamente, ampliar un poquito más sobre estas cosas y por qué entonces la traigo a colación en este día. Así que me gustaría que usted comprendiese muchísimo más sobre esto. Hay muchísimas más citas, tal vez estaremos ampliando en otras horas de este programa de El Pregón del Tercer Ángel, y poder entonces conocer mucho más lo que Dios ha dicho al respecto. Así que le agradezco a todos su sintonía, a aquellos que nos están mirando por televisión, a aquellos que están con nosotros en este momento. Queremos agradecerles por el tiempo que nos ha prestado y pidiéndole a Dios que sea el que produzca esa transformación y que produzca ese conocimiento en nosotros, que nos ayude a ser fidedignos, verdaderos, íntegros ante Él, para que cuando Él nos venga a buscar nos vea como siervos fieles. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, Señor nuestro, gracias por ese gran amor que nos has manifestado. Gracias, Señor, por ayudarnos a conocer el verdadero concepto de lo que es el amor. Gracias por ayudarnos a entender que es un principio elevado, que no es un sentimiento, no es un mero formalismo, no es algo que se cambia o transforma constantemente, sino que se mantiene invariable. Y ese principio es el deseo de la salvación de las almas. Ayúdanos a poseer de ese gran amor, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, a tus mandamientos, para asimismo expresar lo que tú hiciste en vida, nosotros hoy, también en este tiempo que nos has regalado. Bendice a cada uno de los oyentes, bendice a cada uno de los televidentes. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.